La palabra de Dios dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es extraño escuchar alguna vez decir a alguien que nos esté compartiendo su conocimiento de la palabra de Dios, contarnos su testimonio de salvación y decirnos que previamente a su momento de conversión, ellos eran personas que no apreciaban las letras, que estaban casi como enemistados con los libros y con la lectura y con algo así, con todo lo que tenía que ver con estudio. Pero nosotros hoy no podemos creer que eso sea cierto de esta persona, porque por la sabiduría que vemos que Dios le ha entregado, no nos imaginamos, especialmente si no conocimos a la persona antes, no nos imaginamos cómo puede ser que esta persona, antes de recibir a Cristo, dice que no le gustaba estudiar, su mente no, la persona sentía que no daba la mente como para leer un poco, no era una persona siquiera que le llamara la atención algún libro. Pero hoy conocemos a esta persona y sabemos que aprecia la palabra de Dios, pasa tiempo leyendo la Biblia, pasa tiempo estudiando, y vemos que de esta persona emana sabiduría, que es la sabiduría de Dios, que le ha entregado a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y lo que nos toca hacer en esa circunstancia es alabar el nombre de Dios, porque es Dios el único que merece toda la honra, la alabanza. A Él son los méritos de que haya depositado su sabiduría en alguien que previamente reconoció su incapacidad ante Dios. Y precisamente el reconocimiento de su incapacidad, que en primer lugar fue una incapacidad espiritual, lo acercara al Cristo de la salvación. Y que juntamente con su incapacidad espiritual, probablemente también fue reconociendo otro tipo de incapacidades. Y quizá añoraba conocimiento de la palabra de Dios, pero se veía muy lejos, muy distante del día cuando podría tomar la palabra de Dios y explicar la Biblia o darnos un consejo sabio que proviene de la palabra de Dios. Pero finalmente nosotros vemos el producto elaborado ya después de los años en la vida cristiana y nos damos cuenta que la gracia de Dios se ha manifestado a esta persona, no solamente en reconciliarle espiritualmente con Dios, sino que además, como es siempre la gracia de Dios sobreabundante, le ha conferido otros beneficios, otras bendiciones que tienen que ver con abundancia de sabiduría. Cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, después de haber estado en Atenas, donde se encontró, donde tuvo este tiempo de compartir con los filósofos de Atenas, y allí de manera triste él reconoce que la sabiduría que Dios ha dado para este mundo no necesariamente tiene que ver por los sabios y entendidos de este siglo, sino que la salvación más bien ha llegado a aquellos que con un corazón humilde
reconociendo sus limitaciones, han llegado ante Cristo, ante la cruz de Cristo. Y el mensaje sencillo del Evangelio, pero a la misma vez profundo, les ha transformado la vida. Pablo, después de haberse dado cuenta de eso en Atenas, y quizá un poco frustrado, llega a Corinto, y al estar en Corinto, para comenzar una nueva iglesia y predicar el Evangelio, los primeros creyentes que tomaron el mensaje de la cruz no fueron personas como las que él conoció en Atenas, no fueron los filósofos, los grandes sabios de ese tiempo, los que tomaron el mensaje del Evangelio, sino los hermanos o las personas sencillas de la comunidad. Por eso el apóstol Pablo les tiene que decir en el versículo 26, pues mirad, mirad, les dice, como diciendo, vean a su alrededor, véanse entre ustedes mismos, hermanos. ¿Qué es lo que hay alrededor de nosotros, entre los creyentes? Mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los hermanos en Corinto no pertenecían a las clases sociales élite. No eran de los filósofos de Atenas, no eran de los nobles de la comunidad. Eran gente sencilla, humilde. Y precisamente esa sencillez, esa humildad, los ponía en el contexto adecuado, propicio, para recibir el mensaje de la cruz. No cuestionaban, como los filósofos de Atenas, que por tanto cuestionar con sus filosofías, lo que hacían era alejarse de ese momento glorioso que es el momento de la salvación. Quien más cuestiona, más se aleja. Quien cree como un niño, pues dijo el Señor Jesucristo, el que no es como un niño no puede ver el reino de Dios. El que no es como ese niño crédulo, que todo lo que le dices lo va a tomar por cierto. El mensaje del Evangelio es sencillo. Si usted puede creer que le va a salvar, le va a salvar. Si usted cree que este mensaje sencillo, no puede ser que la salvación sea tan sencilla. Esto debe tener algo allí escondido. Y comenzamos a razonar, a filosofar sobre eso. No hacemos más que alejarnos de la salvación en Cristo Jesús. Y estos hermanos, gracias a Dios, como les dice el apóstol Pablo, hermanos, miren entre vosotros, miren alrededor de ustedes. No son de los sabios según la carne, o sea, según la evaluación de este mundo. No sois de los poderosos de este mundo, ni tampoco de la nobleza, sino que lo necio del mundo, entre comillas necio, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y cuál es la razón de esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Como decíamos inicialmente, cuando conocemos a un hermano en Cristo, con esta sabiduría del cielo, esta sabiduría a la cual ha llegado por medio de la madurez espiritual, por haberse alimentado de la palabra de Dios, y mucho más cuando la persona nos cuenta cómo era su vida antes de recibir a Cristo. Nunca se imaginó que iba a ser utilizado por Dios en la forma en que está siendo utilizado. Nunca se imaginó que iba a tener todo el conocimiento bíblico que hoy tiene, porque incluso estaba peleado con los libros antes de recibir a Cristo. El Señor
cambió, transformó su vida, no solo en el área espiritual, sino también en el área intelectual. Cuando conocemos algo así, cuando sabemos este testimonio, inmediatamente nuestro corazón se llena de gozo y decimos: gracias, Dios, por mostrar tu poder, tu gracia a esta persona, y a través de lo que tú le has dado, a través de lo que tú le has confiado en tu gracia, también los demás en el cuerpo de Cristo somos beneficiados, somos bendecidos, para que nadie se jacte en su presencia. Ya a nosotros nos queda claro que la salvación no es por obras. Lo hemos visto eso en su determinado momento. En Efesios 2:8 es por gracia que somos salvos. En Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, y si somos salvos no hay nada de qué gloriarnos. Es la pura gracia de Dios. Pero cuando pensamos, después del momento de la salvación, de este momento de encuentro personal con Jesucristo, iniciamos el camino de la vida cristiana. Iniciamos nuestro caminar con el Señor. Y allí viene lo que se llama la madurez espiritual. Inicialmente deseamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, es decir, para madurez espiritual. Pero más adelante el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto les va a decir que, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les dé leche, cuando deberían estar comiendo alimento sólido, haciendo la analogía, la comparación con un bebé que va creciendo y al cual ya no se le puede solamente sostener o sustentar únicamente con leche. En un momento el cuerpo humano va a requerir también un poco de papilla y más adelante algo más sólido como carne. El apóstol Pablo utiliza esta comparación y dice: ya no están en el momento para recibir solamente leche. Ahora necesitan vianda, necesitan un menú, necesitan comer algo más sólido, como los adultos. Y esta madurez espiritual a la que un creyente puede llegar para estar en ese momento de su vida cristiana, cuando ya no solamente es leche espiritual, ya no es solamente el devocional de la mañana, esa porción de 7 a 10 versículos. Si alguien solamente se sostiene con eso durante el día, quiere decir que debe estar anémico espiritualmente. Porque no puede ser que solamente se sostenga en el día con una taza de leche, que es el devocional de la mañana. Hay que comer alimento sólido de la palabra de Dios, las doctrinas profundas de las Escrituras, y saborear y deleitarnos. Y allí viene nuestro crecimiento espiritual óptimo. Y vamos madurando espiritualmente. Cuando alguien llega a ese nivel espiritual, tal como inicialmente no se podía jactar por la salvación, porque no fue por obras, sino por medio de la fe, por la pura gracia de Dios, tampoco tiene nada que jactarse este creyente en Cristo Jesús por la madurez espiritual que hoy tiene. Porque su madurez espiritual no depende de sí mismo, sino que es Dios quien nos nutre por medio de su palabra. Y cuando la persona recuerda cómo era su vida antes de recibir a Cristo, mucho más todavía. Tiene que reconocer que cómo es que ha llegado hasta este punto de madurez espiritual, de sabiduría. Si no fuese por la gracia de Dios, no estaría donde está. ¿Tiene algo de qué jactarse este creyente? No tiene nada de qué jactarse. Toda la gloria es para su Dios. Y al hacer esto, nuestras vidas son un olor fragante ante la presencia de Dios. ¿Dónde hay más alabanza y más gloria a Dios? En alguien que puede decir:
yo sé esto porque lo que pasa es que yo soy muy inteligente. Lo que pasa es que para mí esto es sencillo. Yo lo hago muy... Esto para mí es fácil, estudiar la Biblia, esto de conocer las verdades de Dios, esto, pan comido. ¿Dónde hay más gloria? ¿En esa actitud? ¿O en alguien que reconoce su limitación y dice, me gustaría saber eso, pero no puedo? Siento que mi capacidad llegó a su límite. Quisiera ir más allá, pero sé que hasta aquí puedo llegar. Hasta aquí me alcanza la gasolina, ya no doy más. Y tiempo después, ves que esa persona no solo llegó hasta donde dijo que llegaría, avanzó y sigue avanzando mucho más. ¿Dónde hay más gloria para Dios? Por eso es que el plan de Dios es tomar lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a los nobles, a aquellos que creen que se merecen esa sabiduría, ese poder, esa honra. El Señor Jesucristo dijo, y están registradas sus palabras en el Evangelio según San Lucas, como el versículo clave de todo el Evangelio de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En el capítulo 19 de Lucas podemos encontrar eso. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es lo vil y menospreciado del mundo, lo necio, lo débil. El Señor Jesucristo trae toda su enseñanza. ¿Y quiénes son los primeros en absorber, en abrazar esa enseñanza? ¿Son los maestros de Israel? ¿Son aquellos que ya tenían conocimiento de los escritos antiguos testamentarios? ¿Son ellos los que dicen, aquí hay nueva revelación de Dios, voy a añadirla al conocimiento que ya tengo? No hacen eso ellos. Ellos más bien, en su conocimiento, en su sabiduría, se jactaron y miraron al Jesús de Nazaret y sus enseñanzas como alguien no solamente a quien no debíamos escuchar esas enseñanzas, sino alguien que ni siquiera es digno de ser escuchado. Porque ¿qué de bueno vendrá de Nazaret? ¿Algo de bueno saldrá? ¿Quién es este? Y ellos mismos se limitaban del conocimiento de Dios que podría haber sido para ellos, pero al estar en su soberbia, al estar en su autosuficiencia, de no querer la ayuda de Jesucristo, del hijo del carpintero, entonces se limitaron a sí mismos. Pero aquellos que corrieron a él pidiendo ayuda, ¿quiénes eran? Los publicanos, las rameras, lo despreciado de la sociedad, no la nata, no la crema de la sociedad, no los que estaban bordados, sino lo vil y menospreciado del mundo. Y por eso el Señor Jesucristo tiene que decirles a los escribas, a los fariseos, que los publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. De esa manera, Dios toma lo menospreciado del mundo. ¿Y quiénes son estos? Luego, cuando pasan los años, no son Simón Pedro, ese hombre pescador de lenguaje tosco, soez, probablemente. No son otros como un cobrador de impuestos que llegan a ser sus discípulos, sus apóstoles. No había allí uno que había sido un guerrillero prácticamente. Estaban todos los más exquisitos, ¿verdad?, de la sociedad, en sentido sarcástico. Pero son estos los que predican de Jesucristo en el libro de los Hechos, y la gente de ese momento tiene que decir que no son estos
los discípulos de aquel Jesús que fue crucificado. Pero nosotros los conocemos, nosotros los reconocemos, sabemos quiénes son, de dónde salieron, de dónde pues tienen todos estos esta sabiduría. ¿Que acaso no son estos la gente del vulgo que nosotros conocíamos? ¿De dónde tienen esta sabiduría ahora? Y te das cuenta que es el Señor haciendo su obra en ellos, tomando a los indoctos, a los iletrados, para traer una sabiduría celestial que los otros cultos y educados, por sus propios medios, nunca pudieron llegar a conocer. Entonces, en todo esto, lo que está trabajando es la gracia de Dios. Y no es que la gracia de Dios sea selectiva. No es que la gracia de Dios dice, bueno, tú eres tú eres rico, tú eres educado, tienes una educación de calidad. Bueno, para ti no hay gracia. La gracia es para este pobre, débil y letrado. Solo para él es. No. La gracia de Dios se derrama en abundancia para todos. Y nuestro hermano Santiago en su escrito lo dice, porque Dios da mayor gracia, porque Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Aunque la gracia está para todos. Pero quien se está limitando a sí mismo de esa gracia es el hombre que con soberbia dice, yo puedo saber de eso por mis propios caminos, por mis propios medios. Yo puedo saber esto. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien decirle, sobre todo cuando le estás comenzando a compartir el mensaje del Evangelio, un mensaje sencillo, y la persona responde, bueno, bueno, ¿qué me vas a decir a mí? Mire, yo he leído la Biblia de tapa a tapa. Yo he leído la Biblia muchas veces. Dándote a entender con esto, de que, por si acaso, no creas que estás hablando con un ignorante, yo leo todos los libros, incluyendo la Biblia, también la he leído. Pero tú ves que te dice esto con una dosis de soberbia. Como diciendo, yo estoy en un nivel que tú no me vas a sorprender con el mensaje que me estás trayendo, porque yo ya sé lo que tú me vas a decir, porque yo ya leí la Biblia muchas veces. Y si la persona es mayor que tú, te dobla la edad, te va a decir incluso, antes que tú nacieras, yo ya había leído la Biblia. Pero ¿por qué ese conocimiento supuesto de la Biblia no lo volvió sabio? ¿Por qué a este hermano que viene a presentar el mensaje, que no tiene toda la experiencia de vida que este otro, que no tiene toda la educación que este otro, que no tiene quizá la riqueza de este otro, y que no pertenece a la clase noble, entre comillas? Pero ¿por qué este hermano en Cristo que está compartiendo este mensaje resulta que ante los ojos de Dios es más sabio que el otro letrado, culto, que dice que ya conoce todo lo que está en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Una actitud de humildad versus una actitud de soberbia. Es la actitud del corazón ante la sabiduría de Dios la que te hace más sabio o la que te deja en la ignorancia de las verdades espirituales. Ahora, esto se aplica, como les dije hace un momento, para todo el transitar de la vida cristiana. Si usted cree que ha avanzado en su vida espiritual y ya tiene un cierto nivel de madurez espiritual, bien, la gloria es para Dios.
Pero ¿se ha examinado usted que hace tiempo que sigue en ese mismo nivel de madurez espiritual? Sí, creció mucho en sus primeros años. Se ha dado un estirón, como decimos cuando vemos a un adolescente después de tiempo, ¿no? Ha crecido mucho, se ha desarrollado, ha cambiado y nos sorprende su crecimiento. Ahora, cuando se trata de la vida espiritual, hay algunos que nos sorprenden en su crecimiento espiritual. Reciben a Jesucristo en su corazón y de pronto crecen de una manera increíble. Aprenden los versículos de la Biblia, aprenden cosas de la Biblia, se compran su Biblia, van con ganas a la iglesia y están allí involucrados en todo. ¿Están creciendo? Sí, están creciendo. De una manera increíble. Muy rápido. Pero pasan los meses o los años y todo lo que avanzó tan rápido al principio, luego se quedó estancado allí. ¿Qué pasó? Yo puedo decirle con seguridad que lo que detuvo su crecimiento es una cuestión de actitud. Inicialmente crecía porque había una actitud, no lo sé, quiero saber. Dios mío, yo no sé, ayúdame a saber más de ti y de tu palabra. O algún otro hermano en Cristo mayor en la fe. Yo no sé, enséñeme por favor. Tenía una actitud humilde, no de autosuficiencia, sino de reconocimiento de limitación. Necesito saber, ayúdame, ayúdame Dios. Y esa actitud humilde lo fue llevando en el proceso a un crecimiento mayor y cada vez mayor. Pero en tanto la persona pensó que ya no necesitaba ayuda, en tanto la persona pensó que solo podía hacerlo, allí vino su estancamiento espiritual. Se da cuenta a lo largo de la vida cristiana, la actitud de humildad es necesaria para desarrollarnos espiritualmente. Porque si hay actitud de humildad, entonces la gloria y la honra será siempre para Dios. Estos hermanos allí en Corinto eran personas de la sociedad que no daban quizá un medio por ellos. Pero Dios llegó a la vida de ellos por medio del mensaje del Evangelio y les dio algo que no había dado ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los nobles. Porque la gracia de Dios quiso manifestarse de esa manera para estos hermanos. Mire cómo le dice el apóstol Pablo en el versículo 30 de 1 Corintios 1. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, aquí hay tres cosas que son importantes que reconozcamos, porque con estas tres cosas se da la sabiduría de Dios. En el versículo 30 dice, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Pero cómo? En base a estas tres cosas que vienen: justificación, santificación y redención. No solo son conceptos, es toda una doctrina dentro de la Biblia. El apóstol Pablo en su segunda epístola de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, dice Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta cómo está redactado este versículo? Mire que no dice para que nosotros fuésemos justificados
ante Él. No solamente somos justificados, lo cual sería un adjetivo en voz pasiva. O sea, si yo soy justificado, es porque Dios hizo esto en mí, yo no lo hice. Y este adjetivo, que yo soy justificado, quiere decir que hay otro agente activo que logró esto en mí. Yo solamente soy el receptor. No hice nada, Dios me justificó, yo fui justificado. Bueno, esto es verdad, es como sucedió, nosotros no hicimos nada. Pero aquí el versículo no solo nos quiere decir que fuimos justificados, sino que fuimos hechos justicia. La misma justicia de Dios, y la justicia de Dios tiene que ver con su santidad, declarados justos como si nunca hubiésemos pecado, así fuimos hechos. Por haber creído en Cristo, por haber nacido de nuevo, el Señor se llevó nuestros pecados en la cruz y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. Cuando pensamos en la palabra santificación que nos menciona el apóstol Pablo en este versículo 30 del primer capítulo, recordemos cómo inicia su carta el apóstol. En el capítulo 1, en el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo nos llama, cómo llama a los hermanos de Corinto, para comenzar. Por extensión, claro, a nosotros, pero inicialmente esta epístola es para los hermanos de Corinto. Y si hay algo característico, y yo creo que se los mencioné desde la primera sesión de estos estudios en el libro de Corintios, es que una característica de los hermanos en Corinto es que eran muy maduros espiritualmente. Más adelante en su epístola el apóstol Pablo les va a decir que casi que están actuando como inconversos, como que si nunca hubiesen recibido a Cristo. Casi se podría dudar de su salvación. Si no fuese por los dones espirituales que tenían, no había otra forma. Eran sus dones los que confirmaron su salvación. Pero si no era por esos dones, el apóstol Pablo estaba pensando, ya estos son incrédulos que se añadieron a la iglesia, pero nunca tuvieron una conversión genuina. Y a estos hermanos inmaduros espiritualmente, el apóstol Pablo les llama, según la revelación de Dios, según la inspiración divina, santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Eso incluía a los hermanos de las otras iglesias que el apóstol Pablo estaba fundando. Y habían hermanos en otras iglesias, como por decir la iglesia de Tesalónica, una iglesia que fue fundada solo en 3 semanas, y 3 semanas después el fundador se fue. Pero dieron un tremendo testimonio de salvación, tanto que fueron de ánimo para personas en las ciudades vecinas y en toda la región de Acaya. Estos hermanos parecían sí ser maduros espiritualmente, a diferencia de los hermanos de Corinto. Pero el apóstol Pablo les dice que ustedes, hermanos de Corinto, son santos, igual que los hermanos de Tesalónica, igual que los otros hermanos. Son santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Porque ese título de santo no es algo que se gana una persona. Una vez más, todo esto es gracia de Dios. Es interesante que la palabra santos, o la palabra santo como se utiliza en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, es muy diferente de lo que la Biblia llama santo. En nuestra sociedad, santo es alguien, para comenzar, es el privilegio de unos pocos, no todos pueden ser santos. Si alguien es santo, están contados con los dedos de las manos, los santos en el mundo. Y
por lo general hay que morirse antes de ser santo. Porque una vez que se han muerto, recién los elevan a ese nivel de santidad y les declaran de esa manera, ¿no? Y la idea que nuestra sociedad tiene de un santo es alguien, primero, que ya se murió. Y segundo, cuando estuvo vivo, debe haber sido una buena persona, pero muy buena, que vivía en las nubes, pisando nubes todo el tiempo, que casi no necesitaba comer para vivir, era un espíritu, y que hizo cosas muy difíciles de creer, sobre todo con su propio cuerpo. O sea que se castigó a su propio cuerpo, se laceró, se puso algunos instrumentos que lo torturaban, y producto de esa tortura se volvió santo. Ese no es el concepto bíblico de ser santo. Usted y yo nos conocemos a nosotros mismos mejor que nadie. Bueno, Dios nos conoce a nosotros mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero después de Dios, los otros que se conocen a sí mismos somos cada uno de nosotros a nosotros mismos. Y podemos decir que ya estamos en ese nivel de santo que la sociedad tiene. Estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Y pensamos, todavía tengo que luchar conmigo mismo, con mi carácter, con mis actitudes, con mis reacciones, con mis pensamientos, con mis palabras. Pero el Señor nos llama santos. Ya hemos sido santificados por la gracia de Dios. Él nos ve así a través de Jesucristo. Santificación, dice el versículo 30. Justificación, santificación, pero también habla de redención. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice esto. Hablando de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Se da cuenta que esto de la sabiduría de Dios está ligada con la redención, con el perdón de pecados por la sangre de Cristo? Esa sabiduría que fue entregada a los hermanos de Corinto, no es porque ellos mismos se habían ganado esto, tenía que ver con la redención, tenía que ver con que el Señor Jesucristo perdonó sus pecados, les lavó con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, les perdonó todas las cosas malas que habían cometido. Y en algún momento vamos a llegar más adelante en esta misma epístola, cuando el apóstol Pablo hace una lista de pecados, como diría alguno, grosso, ¿no? Es decir, tremendos pecados. Una lista horrorífica de pecados. Y el apóstol Pablo les dice, y todo esto eran ustedes. Y uno piensa, oh, qué iglesia. Todos esos hermanos están ahí. Todo eso eran antes. Sí, pero eso fue antes. Mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Y en ese lavamiento, en esa redención, en esa purificación por la sangre de Cristo, allí radica la sabiduría de Dios. Como bien lo dice en la primera parte del capítulo 1 de Corintios, que Dios trajo esta sabiduría para enloquecer a los sabios de este mundo. ¿Cómo es posible? Por eso es que qué bien y qué justo cae este tema de la justificación, de la santificación, de la redención, cuando alguien quiere acusar a algún hermano en Cristo. Y he escuchado este comentario:
sobre todo de alguien que no es cristiano, diciendo de algún hermano en Cristo: ah, ¿usted es el pastor de tal iglesia? Ah, y fulano de tal va a su congregación. Oiga, tenga cuidado con quién tiene ahí en su iglesia, ¿eh? Y yo digo, ¿por qué? Bueno, sí, yo veo que ahora lee la Biblia, que ahora carga la Biblia y entra los domingos a la iglesia. Pero yo lo conozco. Yo sé todas las cosas que ha hecho. Y es más, yo estuve con él haciendo las fechorías. Que no se me venga a hacer ahora que ahora él es muy santo. Y yo tengo que preguntar, ¿pero eso que tú me estás diciendo es del domingo pasado? O por lo menos allí hay 2 años de diferencia entre lo que me estás diciendo y ahora. Y que yo sepa, en estos 2 años esta persona llegó a los pies de Cristo. Y puede ser todo lo que dices, pero eso fue antes. Ya fue lavado por la sangre de Cristo. Y todo eso no cuenta. La gracia de Dios se ha manifestado a esta persona. Y lo que vale es la redención en Cristo Jesús. Y no es que esta persona ahora se vuelva o se crea más santo que los demás. Es que Cristo ha santificado a esta persona y ha vuelto sabiduría a esta persona. La sabiduría de Dios reposa en esta persona, por la gracia de Dios. Para que al final, como dijimos inicialmente, la gloria y toda la honra sea para Dios. Y en el versículo 31 el apóstol termina diciendo: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Hay alguna gloria para los hijos de Dios? Sí, hay una gloria. No es en nosotros mismos. Si hay algo en que gloriarnos, si podemos gloriarnos, el apóstol nos anima: gloríese. Hay algo en lo cual se puede gloriar. Gloríese en el Señor, quien hizo toda esta transformación. Él hizo todo este cambio. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todo lo vil quedó atrás. Y todo lo que parecía ser ignorancia quedó atrás. El Señor ha cultivado mi vida, incluso mi intelecto. Puede decir un cristiano con toda certeza. Y toda la gloria es para Dios, y nosotros podemos gloriarnos en el Señor, de que Él hizo así, porque así Él quiso hacerlo, porque en su pura gracia Él decidió hacerlo así. Y le adoramos por ello. ¿Cómo no vamos a estar con un corazón agradecido, con un corazón rebosante de gozo, cuando el mejor testimonio que tenemos para seguir alabando el nombre de Cristo es precisamente nuestra propia vida, nuestro propio testimonio? Porque nos vemos a nosotros mismos y decimos: jamás imaginé que iba a llegar en la vida cristiana donde me encuentro hoy. Y conozco a mis hermanos en Cristo. Preciosos testimonios. Y nos gloriamos en el Señor. Nos gozamos en Él. Porque donde está este creyente en Cristo Jesús hoy, por la gracia de Dios, es lo que es. Y su gracia no ha sido en vano para con usted. Como dijo el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si hay algo que tenemos que reconocer de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, al igual que los hermanos de Corinto, es que no hay mérito en nosotros mismos. Que todo lo hizo posible aquella cruz, la cruz de Cristo. Él fue a la cruz y aún nuestra limitación sobre las cosas espirituales se la llevó en la cruz. Y toda nuestra ignorancia espiritual se la llevó en la cruz. Y a cambio nos ha otorgado
su sabiduría. Es por la obra redentora de Cristo en la cruz. Se da cuenta que la sabiduría está conectada con la justificación, con la santificación, con la redención. Fuera de estas tres cosas, fuera de estas tres doctrinas, no es posible sabiduría para el creyente. Por eso les decía que todo esto tiene que ver con una cuestión de actitud. Si usted es humilde para reconocer que necesita de Cristo, Él le salva, Él le justifica, Él le santifica, Él le redime. Por lo tanto, Él le hace sabio. Sigamos disfrutando de esa sabiduría de Dios. No nos detengamos en la vida cristiana. No se conforme con lo que usted ha aprendido hasta aquí y con el nivel espiritual que usted ha obtenido por la gracia de Dios. No seamos como dice ese refrán popular, partida de caballo y parada de burro. No es cuánto usted avanzó hasta aquí. La vida cristiana no consiste hasta dónde usted ha llegado. La vida cristiana consiste de que lleguemos con este mismo ritmo de avance espiritual hasta el final de la vida cristiana, hasta que el Señor Jesucristo venga a llevarnos o nos llame a su presencia. Hasta ese último día no paremos y sigamos con la actitud humilde de reconocer nuestras limitaciones, acercarnos a los pies de Cristo, y tenemos que regresar una y otra vez a los pies de la cruz para recordar aquel día cuando fuimos salvos. Ese quebrantamiento, esa humillación que tuvimos para reconocer nuestros pecados, es esa misma humillación, esa misma humildad la que debe reinar en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir avanzando a lo largo de la vida cristiana en este conocimiento, en esta sabiduría que solo puede provenir de Dios.